Los matafuegos de la logia Bostard estaban furiosos como nunca lo habían estado, toda su fortaleza alterada como un avispero al que se hubiese golpeado. Desde la era del caos, su bastión había sido asaltado muchas veces. Los señores de los Bostard estaban orgullosos, y con razón, de sus triunfos. A lo largo de los siglos habían eliminado a monstruos terribles, frenado a ejércitos invasores y vencido a plagas antinaturales. Estos orgullosos hijos de Grimnir creían firmemente en que las defensas de su fortaleza eran impenetrables. En cada ocasión en la que la logia había marchado a la guerra o había iniciado una búsqueda de Ur-Oro, se había hecho con la certeza de que la fortaleza de Magma del Pico Furioso resistiría lo que fuese, y que el volcán y el templo forja de su interior esperarían pacientemente su retorno victorioso. Cuando los hombres rata llegaron, no le hicieron precedidos por ominosas nubes de tormenta, ni por la música de trompetas de bronce, sino reptando desde debajo de la tierra, lenta y sigilosamente, ocultos por las sombras. Los habitantes del Pico Furioso ignoraron los pequeños temblores, pues al fin y al cabo el Pico Furioso era un volcán activo, cuyo copioso fluir de magma alimentaba el templo forja. El sonido constante de sus placas de tierra móviles camufló a los insidiosos intrusos que se abrían paso hasta sus entrañas. Muy por debajo de los salones y talleres brillantemente iluminados, un sistema de túneles estaba siendo excavado hacia la superficie, desde lo más profundo del inframundo. Los ataques Skaven fueron lanzados con una súbita urgencia. En cuestión de días, una verdadera marea de hombres rata surgió de los túneles secretos y arrolló los niveles inferiores de minas. Las salas y cámaras se cerraron, y los matafuegos marcharon hacia el vientre de su fortaleza, pero lo que siguió fue un verdadero desastre. Los Skaven llevaban mucho tiempo preparándose, y tan pronto como se inició el contraataque Duardin, empezaron a abrirse túneles adicionales en niveles superiores del complejo. Así pues, las hordas Skaven arrasaron aquello que los matafuegos valoraban más, sus tumbas ancestrales y su templo forja. Los Skaven habían lanzado sus ataques en el momento perfecto, pues los guardafogones áuricos, vigilantes de aquellos lugares sagrados, habían sido llamados a unirse a la lucha en los niveles inferiores. El de los Skaven fue un asalto de lo más cruel, usando a miles de sus camaradas como cebo, pero de acuerdo con la jerarquía de su raza. Era sin duda un buen precio que pagar. El patriarca de los Bostard era el padre rúnico Bael Grimnir. Se encontraba en la zona de combates más crudos, en las profundidades de las minas, a lomos de su Magmadrot, cuando le informaron acerca de los ataques en los niveles superiores. Maldiciendo, Bael envió de inmediato hacia allí a todos sus hijos rúnicos. La batalla para aniquilar a los Skaven fue larga y ardua, y se extendió por todos los estrechos corredores y las serpenteantes minas, pero por fin las brechas fueron selladas. Bael gritó «¿Qué?», mientras sus ojos ardían con tal intensidad que dos pequeñas columnas de humo empezaron a ascender desde sus cejas. «Explícamelo otra vez, Baegor», dijo el padre rúnico con los dientes apretados. Se sujetaba al trono con fuerza, tratando de contener su rabia, pero mientras hablaba, el señor rúnico Baegor podía ver cómo la pulida roca empezaba a crujir y a partirse bajo la presión y el calor crecientes. «Sí, padre rúnico», dijo Baegor, «las tumbas ancestrales han sido profanadas. También el templo forja. Aún no sabemos cuánto Ur-Oro hemos perdido, pero pronto habremos completado un recuento preciso. Además...». El señor rúnico Baegor se detuvo un momento. «Vuestro primogénito, Baelson, ha desaparecido. Padre rúnico, creemos que fue capturado junto con otros muchos por los hombres rata». Baegor escupió tras completar su parlamento, y el esputo hirvió al contacto con el suelo calentado por el magma. Bael seguía sentado frente a él, incendiado de rabia. Finalmente gritó «¡No lo toleraremos!» y se puso en movimiento. «¡Traedme mi arma!», dijo con un rugido.
indicando a sus guardias que le acercasen la gran hacha llave que justamente acababa de ser limpiada de sangre Skaven por los sirvientes. «¡Haced venir a Argar!», siguió gritando. «Después de todo, parece que el Furiadusto conseguirá cumplir su deseo de seguir a esos hombres rata hasta su agujero». Por tradición antigua, las logias matafuegos tienen una jerarquía única. El padre rúnico es el líder patriarcal de la fortaleza de Magma. Su consejero de cabecera es el señor rúnico, quien gobierna el templo forja y el sacerdocio de Thargrim. Manteniéndose aparte de estos dos órganos de poder están los Berserker Furiadusto, campeones capaces de canalizar el poder marcial de Grimnir a través de las brillantes runas de Ur-Oro. En la logia Bostar, el Berserker Furiadusto más curtido y lleno de cicatrices de batalla era Argar, conocido como el Intrépido. Argar se había manifestado en contra de bloquear los túneles de los invasores, proponiendo en su lugar que lanzasen un asalto inmediato. Los Skaven debían ser obligados a retroceder de vuelta a sus guaridas. Sabedor de que atacar solía ser siempre el consejo preferido del Furiadusto, el padre rúnico había retrasado su decisión final, ordenando que se le presentase un informe completo de los daños sufridos por la logia, antes de decretar qué acciones emprender. La logia Bostar contaba con una orgullosa historia y estaba liderada por un largo y glorioso linaje. Era la única logia que mantenía el nombre original de los Bostar, y su líder, Bael Grimnir, descendía directamente de Zafor Grimnir, el padre de las victorias que había fundado Bostar. Zafor aprendió de Grimnir el arte de la guerra antes de su cataclísmica batalla con Vulcatris, pues en el amanecer de la era de los mitos, los propios dioses habían caminado entre los duardinos, guiando a sus hijos. No había la menor duda de que el padre rúnico Bael ordenaría un ataque de represalia, pues ningún enemigo podía asaltar impunemente su ancestral fortaleza. Sin embargo, Bael temía que sus emociones omnibularan su capacidad de juicio, y proteger la fortaleza era fundamental. No obstante, lo impensable había sucedido. Su hijo había desaparecido, el templo forja había sido saqueado, y el Ur-Oro de las tumbas de sus héroes muertos había sido robado. La respuesta a tales afrentas sería rápida e inmisericorde. Argar había desobedecido las órdenes de su padre rúnico de esperar antes de perseguir a los Skaven, aduciendo que nadie podía ir en contra de la voluntad de Grimnir. Así pues, tras reunir un Fir de berserkers de Vulkita, el Berserker Furiadusto se había internado en los túneles de los hombres rata, ordenando que fueran sellados tras él. Argar se llevó consigo a Turgon, el herrero de batalla, pues su tarea era contemplar las batallas y recordarlas para la posteridad, recitándolas luego en el gran salón. Sin embargo, con su sola memoria no bastaría, pues al igual que los demás duardinos, los matafuegos registran todas sus hazañas y juramentos hasta tiempos inmemoriales. Por lo tanto, tras cada enfrentamiento, un herrero de batalla graba las historias de heroísmo, muerte y venganza en runas en la parte trasera de su icono de Grimnir. Así es como los Bostar habían conservado el recuerdo de todas sus desventuras desde que se fundó la fortaleza de Magma. Los iconos de los anteriores herreros de batalla llenan los salones del complejo, con las glorias de la logia firmemente grabadas en metal. Con la cabeza alta, la mirada fija y el hocico agitándose, el señor de la guerra, Smurkit, olió el aire del túnel. «Sí, sí, vienen, rápido, rápido», dijo. El ingeniero brujo Skrithik podía notar el miedo que exudaba el señor de la guerra del clan Grimus, y no le sorprendía. Estaba harto de tener que trabajar con clanes menores. Desde su retirada de vuelta a los túneles, los Skaven se habían movido con rapidez, tratando de escapar, pero les ralentizaba todo el tesoro que habían saqueado. «Pues claro, claro que vienen», dijo Skrithik. «Nos hemos llevado el oro de las barbachaparros. Les robamos, quitamos, al hijo de su rey». Al oír esto, el ingeniero brujo le soltó una punzada a un saco que transportaban los Skaven que iban en cabeza. En respuesta, el saco empezó a agitarse. «Montad aquí una trampa emboscada»,
ordenó Scrific. «Algo que pare frene a los barbachaparros». A continuación, en un tono más bajo, añadió: «Quizá derrumbar el pasadizo. Sí, sí. El combustible de los lanzallamas explota mucho, mucho». El señor de la guerra, Smurkit, se apresuró a organizar a los Skaven que esperarían al enemigo. Scrific se preguntaba si el señor de la guerra sería lo bastante avezado como para agujerear el depósito de combustible de un lanzallamas para asegurar que el plan funcionase. Probablemente no, pues Smurkit era un idiota declarado. El gran señor de la guerra, Rickfan, del clan Rictus, quedaría muy descontento si aquel plan salía mal, pues todo eso se estaba haciendo simplemente para impresionar al superior directo de Rickfan, el señor alimaña guerreador Clatterclown. Scrific no podía esperar a ver cómo se resolvía aquel enredo. Con Argar en primera fila, los berserkers de Vulkita penetraron más y más profundamente en los toscos túneles. Una y otra vez los duardinos giraban una esquina o entraban en una gran zona de excavación, en la que se encontraban encañonados por las atroces máquinas de guerra de los hombres rata. Maldiciendo y gritando juramentos de venganza, los matafuegos cargaron a través de las andanadas de fuego brujo, las nubes de gas venenoso y la lluvia de balas. Algunos caían, pero la mayoría simplemente ignoraban sus heridas llevados por la furia de dar caza a los Skaven. Cuando por fin lograban descargar sobre ellos sus brutales hachazos, el combate duraba poco, y al terminar no quedaba vivo ningún hombre rata. Cuando por fin Argar alcanzó el final de los laberínticos túneles, se tropezó con una guarida Skaven. Aunque ese tramo concreto de excavaciones era de inferior calidad, la magnitud de las construcciones dejó boquiabiertos a los duardinos, que nunca habrían sospechado que ejércitos tan vastos pudieran ocultarse justo bajo ellos. Era imposible saber durante cuánto tiempo habían estado los hombres rata royendo las entrañas del volcán, pero el caso es que habían abierto infinidad de túneles, pozos de cría, despensas y otras estancias de todo tipo. La mayor parte de la guarida parecía estar vacía, aunque había señales de que los Skaven habían partido de allí recientemente y de manera apresurada. Los duardinos siguieron empujando, avanzando por galerías muy por debajo incluso de las minas más profundas, alimentado por sus runas ardientes y su rabia inigualable. Argar lideró a sus tropas aniquilando a cualquier enemigo que encontraba. En circunstancias normales, los Skaven hubieran sido capaces de escurrirse por sus angostos túneles a una velocidad que los matafuegos no habrían podido igualar, pero en esa ocasión los hombres rata eran más lentos al ir cargados de tesoros saqueados. Argar y sus guerreros estaban a punto de alcanzar al ejército que escapaba, cuando fueron a dar con una vasta caverna, en la que esperaba el contingente principal de los Skaven, el clan Rictus. Sin esperar a los guerreros que iban tras él, Argar cargó. Con un golpe de su gran hacha, el berserker furiadusto cortó las puntas metálicas del muro de lanzas que se aprestaba a recibirle. Usando la propia inercia de su enorme arma para propulsarse, Argar descargó el siguiente golpe, rompiendo escudos y extremidades, y llenando el aire con un estallido de madera y sangre. Mientras seguía destrozando a la miríada de enemigos ante él, alcanzó a ver por el rabillo del ojo a una herida abierta en la realidad, que iluminaba la parte trasera de la caverna con un destello esmeralda. Tras eso, se sumergió aún más en la marea de hombres rata, cegado por la furia homicida. Las runas en su carne brillaron, aumentando aún más su ira de batalla. Los filos, mazas y garrotes de pinchos enemigos golpeaban su torso desnudo. Algunos de estos ataques le hacían sangrar, pero la mayoría rebotaban contra el aura de poder que le rodeaba, sin causar daño. Su gran hacha seguía abriendo grandes huecos en las filas enemigas, y en lo más frenético del combate, Argar incluso usaba sus codos para hundir aún más cráneos y sus talones duros como roca para aplastar a los caídos que intentaban volver a levantarse. El furiadusto podía oír a sus guerreros tras él, sus gritos de celebración a Grimnir y el crujido de sus hachas al destrozar cabezas. Poco a poco, el trance de la batalla fue embotando los sentidos de Argar. Su mente parecía estar en llamas,
y tanto sus oponentes como los contornos de la caverna se difuminaban. Ya no era simplemente Argar, sino que se le había unido otro espíritu que llenaba su cuerpo con incluso más fuerza y energía de la que podían asumir sus músculos. Al cortar por la mitad a 3 Skaven de un solo hachazo, Argar supo que no estaba solo. Era a la vez todos los Furiadusto que habían existido, era el fuego de la destrucción final, e incluso era el propio Grimnir, librando la batalla definitiva en el confín de los reinos. La muerte le rodeaba, pero él no le hacía caso, y elevaba su voz en una plegaria al dios espíritu, que hacía brotar llamas con cada uno de sus hachazos. Argar estaba rodeado, se había centrado demasiado en la masa de enemigos, pero no le importaba, pues en aquel momento el Berserker Furiadusto era un combatiente imparable. Aquel no era solo un ejército Skaven, sino muchos. Los clanes Grimus, Skurr y muchas facciones menores se habían puesto bajo el mando de Rickfan, un señor de la guerra y maestro roedor del clan Rictus, el mayor de los clanes bajo los picos cenicientos de Axii. Fue Rickfan quien lideró a esta horda con la bendición impía del gran Cratercrown. El clan Grimus, buscando ascender en la jerarquía, había querido capturar algunos prisioneros duardinos que fuesen sacrificados a mayor gloria del señor Alimaña. Sin embargo, con ello había traído a los matafuegos y al enloquecido Berserker Furiadusto hasta la guarida de Cratercrown. Aunque los duardinos estaban causando estragos en las filas Skaven, el señor de la guerra, Rickfan, sabía que solo era cuestión de tiempo que su asalto quedase frenado por la numerosa horda. Con ese problema bajo control, Rickfan volvió su atención de nuevo hacia el botín. Los duardinos prisioneros forcejeaban contra sus ataduras, haciendo brillar las runas de oro de su piel. A Rickfan le hubiera gustado más que cualquier otra cosa poder devorarlos, con oro y todo, pero no osó hacerlo. Drithail era un incompetente que pagaría con su vida el haber intentado robar la gloria a Rickfan, pero él, en cambio, había traído las víctimas para el sacrificio que el señor Alimaña Cratercrown demandaba. Quizás si la atención de Rickfan se hubiera centrado menos en criticar los fallos de sus subordinados, se hubiera dado cuenta antes de las vibraciones y el ascenso de temperatura que empezaban a notarse allí. De pronto, el muro más al norte se puso a brillar, aumentando su resplandor hasta que finalmente la piedra que lo componía se convirtió en lava fundida. El padre rúnico Bael Grimnir había llegado, atravesando el túnel con su Magmadrod, que lanzó un rugido reptiliano que sonaba desafío. Tras él venía el resto de tropas de la logia Vostar, incluyendo muchas filas de berserkers guardafogones y al baterunas Durgan. Los Skaven aún mantenían una gran ventaja numérica, pero a los experimentados ojos del señor de la guerra, Rickfan, eso ya no era suficiente. Los refuerzos enemigos recién llegados ya estaban masacrando a los hombres rata, y empezaban a verse estandartes Skaven caer o huir ante el avance de la línea Duardin. El padre rúnico seguía avanzando a hachazo limpio hacia su hijo capturado, cuando hizo aparición una nueva amenaza. Desplegando sus largas extremidades desde la parte trasera de la caverna, apareció la monstruosa forma del señor Alimaña Guerreador, Cratercrown. El demonio rata acorazado se lanzó al combate matando matafuegos con cada uno de sus espadazos y coletazos, tratando de ganar la posición donde se encontraba el duardino secuestrado. Las hordas Skaven que rodeaban a Argar y a su contingente se dieron cuenta de pronto de que habían quedado atrapadas entre las tropas del imparable Berserker Furiadusto y las prietas filas y letales picos de magma de la guardafogones áuricos. El Magmadrod de Bael también llegó al combate, junto con varios otros montados por baterunas. Todos estos duardinos estaban ansiosos por matar a aquellos que les habían robado. Incluso los matafuegos muy graves parecieron sacudirse sus heridas mortales y unirse al avance, haciendo girar sus hachas de forma implacable. En medio del acre olor de la pólvora y el pelo quemado llegó otro aroma, el del miedo de los Skaven. A medida que más y más hombres rata huían, la batalla fue convirtiéndose en una mera matanza. Por doquier, los matafuegos aniquilaban a los Skaven con sus hachas. Lo hacían por su oro, por sus guerreros capturados, por su hijo rúnico desaparecido,
y por su honor. Cada golpe de hacha completaba un poco más el acto de venganza, pero aún seguía sin ser suficiente, pues nadie ataca a los Bostar y vive para contarlo. Con su patrón cerniéndose sobre él y teniendo aún en su poder a los duardinos cautivos para el sacrificio, el señor de la guerra, Rickfan, decidió que era mejor escapar que tener que hacer frente a tan enloquecidos oponentes. Siguiendo las órdenes del propio señor Alimaña, corrió junto con su guardia tormenta Garra Roja y Skrizik hacia el portal de la madriguera, llevando consigo a los duardinos que pretendía sacrificar a Gran Cratercrown. Pues ya no había tiempo de completar el ritual allí y en ese momento. Entre los duardinos prisioneros estaba el hijo rúnico. El señor Alimaña fue el último en cruzar el portal de la madriguera, que se selló tras él con un ruido de succión. Centenares de Skaven, entre ellos el señor de la guerra Drittail, fueron dejados atrás para morir. El pobre Drittail pereció de hecho pocos instantes después, sin llegar a ver nunca la recompensa por su astuta acción de saqueo. Tampoco alcanzó a ver las potentes descargas de rayos azulados que de pronto empezaron a caer desde el techo de la caverna. Sus impactos fueron posando sobre el suelo a una hueste de guerreros de doradas armaduras que crepitaban con la energía de la tormenta. Los forjados habían llegado. Los ojos de Lord Sargassus se adoptaban a la tenue luz de la caverna con bastante rapidez, a fin de que éste pudiera determinar que no se hallaban en el gran salón de la fortaleza de Magma. Había oído acerca de la magnífica cantería de los matafuegos y de los millares de braseros y ríos de magma que alumbraban sus fortalezas, pero aquella caverna era oscura, húmeda y olía a deposiciones de todo tipo de animales. Se hallaba iluminada tan solo por el sutil brillo que emitía la decrépita maquinaria que había allí, cuya utilidad era muy dudosa. Habían aparecido justo al término de una batalla, pues había muertos y heridos por doquier, duardinos como mutantes rátidos. Procurando no mostrarse como un enemigo, el Lord Celeste Sargassus enfundó su martillo, se apeó de su Dracot y alzó ambas manos, el signo de invocar a Parlamento. Para asegurarse que todos le vieran, Sargassus ordenó a su caballero Heraldo tocar 3 veces su cuerno, haciendo resonar los muros de la cámara subterránea. A pesar de dichos esfuerzos, un matafuegos solitario se abalanzó hacia él. En su rabia rúnica profería gritos de guerra en una lengua que no se hablaba desde que Grimnir caminase por la tierra. Las palabras eran ininteligibles para los forjados, pero su intención era muy clara. Los guerreros duardinos apenas llegaban a la cintura a los forjados en la tormenta, pero sus brazos eran una colección de músculos. Aquel enloquecido matafuegos, perforado, con sus runas refulgiendo y manándole sangre de una docena de heridas, habría partido en 2 a Bandus, cielo unido, si el caballero Aciros no se hubiera alejado volando. Bandus destapó su farol celestial y lo alzó para que su luz cegadora se proyectase por encima del Lord Celeste Sargassus, quien aún mantenía sus manos alzadas por la paz. Los ajusticiadores, al ver que atacaban a su Lord Celeste, pusieron flechas en las cuerdas de sus arcos, pero entonces el padre rúnico bramó una orden desde su alto de su Magmadrot. Todos los matafuegos, incluido Argar el intrépido, se detuvieron. Ahora que el pasadizo Skaven se había cerrado, Bael Grimnir sabía que los rátidos estaban fuera de su alcance, al menos por el momento. Toda su atención estaba puesta en esta nueva amenaza. Conocía bien al caos. En los picos cenicientos lo había visto en numerosas formas: hombres bestia, humanos corruptos, demonios y monstruos incontables. Estos entrometidos de armadura reluciente no transmitían la misma sensación. Los intrusos habían depuesto las armas y solicitado parlamento. Bael se sentía obligado como mínimo a escucharlos antes de acabar con ellos. El Lord Celeste Sargassus permaneció inmóvil cuando la enorme criatura reptiliana se le acercó tanto que podía sentir el calor que emanaba de sus escamas, como el aire que pasa entre ascuas. «Saludos, padre rúnico Bael Grimnir, vástago de la noble logia Bostar», dijo Sargassus. «Mi nombre es Sargassus, Lord Celeste de la hueste celestial de los martillos de Sigmar. Hemos venido del reino celestial, de los salones del propio Sigmar».
Tal afirmación habría provocado exclamaciones de asombro y adulación entre las tribus de antaño, pero el robusto guerrero se limitó a fruncir el ceño. Salieron lenguas de fuego de las fosas nasales del Magmadrod. El Duardin que había atacado a Bandus se aproximó, con la mirada aún enloquecida por la sed de pelear. «Solicitamos vuestra ayuda», comenzó Sargassus, y haciendo una pausa para mirar aquel par de ojos que le miraba fija y profundamente, ocultos bajo un yelmo y unas cejas pobladas. «Contra lo que creo que es un enemigo común», prosiguió el Lord Celeste. Aquello no marchaba bien, y no era el único que lo notaba. Sargassus pudo sentir como, junto a él, el Lord Relictor Tunos comenzaba a invocar el relámpago celestial. «¡Traemos oro!», gritó Bandus al tiempo que se posaba entre ellos y sostenía en alto un gran lingote. Tan pronto como el fulgor dorado iluminó aquel rostro adusto, la mirada de violencia inminente abandonó al padre rúnico, desmontó y al punto empezaron las negociaciones. Las negociaciones fueron breves, y en su mayor parte consistieron en diversos miembros del sacerdocio Tharglin inspeccionando el oro del pago. Bael aún estaba furioso por la pérdida de su hijo, pero no podía dejar pasar la ocasión. Cuando los Tharglin dieron su visto bueno al padre rúnico, hizo un juramento con un tono de voz que estremeció la caverna. Los matafuegos guiaron a Lord Sargassus y a la hueste celestial a través de las montañas Zulgar para llevarles hasta la fortaleza de sangre. El padre rúnico acordó que los matafuegos podrían incluso abrir un camino bajo aquel bastión, eludiendo los muros exteriores. Desde el advenimiento de la era del caos, ningún lugar en Axii había inspirado más temor que la fortaleza de sangre. Otrora había sido el bastión más formidable de una gran nación, mas la llegada del caos lo destruyó todo. La devastación fue tan absoluta que las tribus nómadas de las llanuras de fuego olvidaron la grandeza de su antiguo reino, pues sólo conocían las ruinas sin nombre de un pasado remoto. Con el tiempo, durante la lucha por el control de los reinos mortales entre los poderes del caos, Khorne declaró que Axii le pertenecía únicamente a él. Sus esbirros construyeron una ciudadela en la ubicación de la antigua fortaleza, la sede de gobierno desde el que dominar Axii. Erigieron una serie de muros aún más altos que la vieja fortaleza. Los esclavos trabajaban bajo el látigo de los daemonios. Se alzaron 8 círculos concéntricos, cada uno mayor que el anterior. Hecha de bronce y calaveras, parecía algo salido directamente del reino del caos. Era la plaza de los conquistadores, y rezumaba con la sangre de los vencidos. La fortaleza de sangre nunca había caído, y los ejércitos que surgían de él jamás habían regresado derrotados. Los matafuegos no hicieron preguntas, parecía no importarles por qué querrían penetrar los forjados en la tormenta en una fortaleza de la que sólo salía muerte. Tampoco expresaron lo insensato que les parecía asaltar la vasta fortaleza de sangre con una fuerza tan reducida. Aunque el Lord Celeste Sargassus lideraba la cámara guerrera hueste celestial en pleno, más de 300 forjados en la tormenta, la fortaleza de sangre había acabado con ejércitos de millones de guerreros. Los martillos de Sigmar, por su parte, no sabían nada del agravio que los duardinos guardaban contra el clan Rictus, pues la cámara guerrera estaba centrada en su propia misión. Pocas horas después de su llegada, el Lord Celeste Sargassus y los guerreros de la hueste celestial fueron llevados fuera de la caverna. Fue un largo ascenso desde las profundidades del subsuelo. Los matafuegos recordaban a sus muertos, cantando elegías y clamando venganza. El Baterunas Durgan invocó con su magia chorros de magma que fundieran la roca mientras los matafuegos salían de los crudos túneles bajo su fortaleza. Se drenó la gran cámara de magma del corazón del volcán, y sus ríos fundidos sirvieron tanto para inundar las madrigueras de Skaven como para llevar a cabo una solemne cremación. Los guardias llevaron a los forjados al Salón de los Reyes, mientras se realizaban los sagrados rituales secretos para recuperar el Ur-Oro de los muertos. Cuando hubo jurado venganza en el Templo Corazón Ígneo, el padre rúnico Bael Grimnir volvió. Lideraría personalmente a los matafuegos, y dejaría al mayor de sus hijos rúnicos supervivientes en el trono hasta que regresara. Bael había seleccionado un formidable grupo para que acompañase a los extraños hasta la fortaleza de sangre,
pues en el viaje a través de las montañas Zulgar acechaban peligros, incluyendo criaturas monstruosas y partidas de guerra errantes en busca de cráneos para satisfacer a sus amos. El ejército de forjados y matafuegos marchó bajo los picos cenicientos, emergió por una casa fortificada y cruzó el puente Hierro Negro antes de ascender por el paso de runas que les llevaría sobre las montañas. Nadie se percató de los extraños ojos que les observaban, siguiendo su periplo. Desde su promontorio en lo alto del paso, los matafuegos miraron atrás, a los picos cenicientos. En la penumbra creciente, el río Stirg emitía un fulgor naranja y aún se distinguían las grandes montañas cónicas. Ninguna brillaba tanto como el pico furioso. «¡Desciende y únete a nosotros!», vociferó el señor rúnico Baegor, al tiempo que hacía gestos a Bandus para que aterrizase. El caballero alado, agotado de vigilar la retaguardia desde el aire, aprovechó la ocasión para posarse en el camino. «Es tradición durante un viaje beber juntos a la última vista de nuestro hogar y nuestra fortaleza». El señor rúnico no sacó un odre, sino una petaca hecha de fuego acero. Por turnos, cada duardino tomó la petaca. La alzó hacia su fortaleza de magma y dio un largo trago. El heraldo celestial sentía que haber sido invitado a participar en aquel ritual era un gran honor entre los duardinos, pues para ellos la ingesta de líquidos espirituosos era casi un rito sagrado. Bandus también sabía que no debía oler el licor antes de probarlo, así que bebió de la petaca sin titubeos. Al principio la quemazón era soportable, pero acto seguido el caballero Aciros hubiera jurado que sentía vapor recorrer todo su cuerpo. «¡Cerveza de Magmalta!», dijo Baegor dándole una palmada en el hombro y riéndose. «No ha estado nada mal. El mejor tiento que he visto dar a un hijo de los hombres». Aunque varias bestias amenazaban la columna de forjados y matafuegos, las criaturas mantenían la distancia, reacias a atacar a un ejército entero. De este modo continuó el viaje hasta la fortaleza sangrienta durante días, atravesando el valle de Thor y de vuelta a lo que los matafuegos llamaban el paso de las runas. Los ojos que seguían sus movimientos pasaban inadvertidos. Cierto número de clanes verminus oportunistas tenían espías en los picos cenicientos y en las montañas Zulgar. Su red de túneles lo abarcaba todo, hasta sus madrigueras abiertas muy por debajo de las fortalezas de magma de los incautos matafuegos. Los Skaven buscaban fragmentos brujos, pero los hombres rata también se sentían atraídos por el oro, que los duardinos codiciaban. Los clanes Skrirre, fabricantes de armas, y el clan maestro gobernante, el de los magos rata cornudos, pagaban buen precio por los cautivos duardinos, vivos o muertos. Los Skaven lograron atraer a varias bandas de sangrejurados de Corne, y que les siguieran por el paso, a costa de la vida de muchas ratas del clan. Lo hicieron al abrigo de una noche sin luna, para burlar las patrullas aéreas de los forjados en la tormenta. Entonces, las fuerzas Skaven acecharon desde más cerca, ansiosas por sacar provecho de la inminente batalla. Cuando el magma drop de Bael emitió un gruñido, el padre rúnico Aurico indicó que había peligro en el camino. Había aprendido a confiar en Escupefuego, pues la bestia podía saborear el aire con su lengua bífida y captar el aroma de una presa a gran distancia. En aquel punto del paso de las runas, el camino era amplio y rocoso. Los matafuegos y los forjados tenían el flanco izquierdo cubierto por un hondo barranco en la ladera de la montaña, mientras que el flanco derecho estaba protegido parcialmente, pues la pared era muy escarpada, imposible de sortear salvo por las criaturas más ágiles que, aun así, se verían obligadas a bajar con suma cautela por aquella ladera. Percibieron un tintineo de armaduras desde el lado opuesto del camino. Se trataba de los sangrejurados de Corne, guerreros salvajes que merodeaban en busca de cráneos que apilar frente a las piras que rodeaban la fortaleza de sangre. Tan pronto como los cazadores salvajes avistaron a su presa, aullaron de furia. La batalla dio comienzo cuando los primeros rayos del sol despuntaban en el horizonte. Sus enemigos, los guerreros de la sangre, eran tan altos como los forjados en la tormenta, y mucho más que los duardinos.
los guerreros de Khorne no renunciaban completamente a acorazarse, como hacían los matafuegos, sino que se cubrían solo parcialmente. Algunos de ellos portaban grotescos yelmos que se fundían con su carne, otros corazas con cara de demonios, o pesados escudos diseñados tanto para hacer daño como para resguardar del mismo. El enemigo se acercaba rápidamente, sorteando las salvas de proyectiles y profiriendo su detestable grito de guerra. Ya se oía el temido cántico: «¡Sangre para el dios de la sangre! ¡Cráneos para el trono de cráneos!». Antes de que los enemigos cerrasen distancias, los ajusticiadores lanzaron una salva que abatió a la primera fila de guerreros de la sangre. Como una centella prepararon otra flecha y volvieron a disparar. El enemigo seguía cargando. Las líneas chocaban al compás del tintinero de sigmarita y metal. El Lord Celeste Sargassus trataba de observar a los matafuegos que combatían por su flanco, mientras aplastaba enemigos con su martillo. Aunque había recibido órdenes de reclutar a los duardinos, no confiaba en aquellos mercenarios. Ahora que podía verles en acción, Sargassus quedó impresionado. La línea de batalla no cedía ni un paso frente a la embestida de los guerreros de Khorne. De hecho, los berserker guardafuegos daban hachazos con el mismo frenesí que sus enemigos. Desde la grupa de escupefuego, el padre rúnico Bael desmembraba con su arma a todos los que se le acercaban, mientras que el reptil partía enemigos en dos a dentelladas. Pero ninguno de los matafuegos estaba tan fuera de sí como Argar. No mantenía la formación, sino que avanzaba, adentrándose en la vorágine y despedazando enemigos del doble de su estatura. Al ver la furia de sus aliados, Sargassus sonrió bajo su yelmo dorado. Quizás el plan funcionase, después de todo. Mientras pensaba en ello, fogonazos verdes pasaron junto a él. Las estelas de disparos procedían de más arriba. En torno a él cayeron forjados con agujeros del tamaño de un puño sus armaduras y desaparecieron con destellos celestiales. Tan pronto como los guerreros de Khorne estuvieron entre el enemigo, los Skaven lanzaron su emboscada. Agazapados entre las rocas en lo alto, los equipos de Jezails disparaban sus mosquetes en una lluvia letal de piedra bruja. Sus precisos tiros podían perforar las armaduras de Sigmarita, mientras que los disparos que erraban pulverizaban la roca, esparciendo metralla por doquier. Una gran horda de ratas apareció en la retaguardia de la columna matafuegos. Lucían los símbolos de su clan en los escudos y en raídos estandartes de piel. Los equipos de armas pululaban en el centro, arrojando globos de gas o disparando andanadas de balas de piedra bruja. Descollando entre todos los demás estaban los monstruos mentas, monstruos musculosos dotados de armas exóticas y colmillos del tamaño de un estoque. Entonces, haciendo girar martillos de metal del extremo de gruesas cadenas, los ensañadores abrieron un camino sangriento entre su línea de batalla, para atacar a los matafuegos y los forjados. No eran solamente humanos corruptos, sino algo más. Henchidos de energía daemónica, estos guerreros exudaban una bruma roja, que inducía en todos quienes les rodeaban su misma furia de combate irracional. A medida que se acumulaban las bajas entre la hueste celestial de los martillos de Sigmar, se alzaban a los cielos más y más arcos de luz azul. Los inculpadores se elevaban sobre el paso, tratando de remontar el vuelo y alcanzar a los equipos Jezail. Pese a sus virajes y quiebros, algunos forjados alados fueron alcanzados y se estrellaron en las rocas, mas los que llegaron hasta el enemigo cayeron sobre él sin piedad y masacraron a los Skaven, machacando incluso a los que habían arrojado su mosquete y trataban de huir hacia los salientes rocosos. El Lord Celeste Sargassus lideró personalmente el contraataque para destruir aquella amenaza flagelante, espoleando a su Dracod para que abriese paso entre los guerreros de la sangre desorganizados. El líder de la hueste celestial encabezó un grupo de forjados que se adentró en las líneas enemigas. Argar también se había percatado del peligro e instintivamente se abría paso hacia la mayor amenaza. Por desgracia, ni Matafuego ni Forjado era consciente de la auténtica naturaleza de la bruma roja que tenían entre ellos. Khorne ansía la masacre y no le importa quién muera, solo que la sangre emane en abundancia. Una vez en la niebla, el Lord Celeste Sargassus sintió que sus miembros eran más vigorosos.
Su martillo alcanzó la cadena de un ensañador e hizo que el pesado martillo saliera despedido. El Lord Celeste aniquiló a su enemigo de un solo golpe, pero no podía detenerse. Vapuleó los despojos sanguinolentos una y otra vez antes de dirigir su martillo contra los guerreros más próximos, un grupo de matafuegos. Sargassus era una fuerza imparable. Argar, el intrépido, se agachó para esquivar un mayal de furia, y abatió al ensañador con su gran hacha. Él también aspiró la bruma roja, y su maldición le llevó a atravesar un muro de escudos de liberadores. Incapaz de distinguir amigo de enemigo, despedazó a media docena de ellos, enviándolos en un rayo de vuelta a los cielos. Fueron el padre rúnico Áurico, Bael, y el Lord Relictor, Tunos, Corazón Negro, quienes devolvieron el seso a sus furibundos camaradas. Bael ordenó a su Magmadrot que vomitase llamas líquidas y una nube de fuego se extendió por el frente. Sargassus salió indemne del calor abrasador gracias a su armadura de sigmarita, pero la bruma roja se había consumido, así como el enemigo. Tunos, Corazón Negro, hizo caer relámpagos que destruyeron a los enemigos que rodeaban a Argar, y uno alcanzó su gran hacha fuego tormenta. En un instante el cuerpo del berserker furiadusto quedó envuelto en ondas eléctricas azules. Sus runas brillaban, y tras soportar aquella descarga, Argar recobró la capacidad de discernir enemigos y amigos. Una oleada de Korgorath cayó sobre los liberadores, y el ruido de los enormes puños golpeando el muro de escudos retumbó en las montañas. Los escudos de los liberadores estaban abollados y les temblaban las rodillas. Era cuestión de tiempo que las bestias carmesíes rompieran la línea, permitiendo así que la última oleada de guerreros de la sangre se hiciera con sus trofeos. Argat llegó justo a tiempo, y con él Sargassus. El hacha del berserker furiadusto abría surcos sangrientos en los enormes Korgorath, mientras que la energía celestial ardía en el Lord Celeste, y su Drakot rugía furioso. Las líneas de batalla de matafuegos y forjados se estabilizaron. En la retaguardia, los berserkers de Vulkita contenían a las ratas, lanzando contracargas. Arrojaban sus escudos honda afilados, acabando con rátidos. Acto seguido los recuperaban y los empleaban en la reyerta subsiguiente. Incapaces de valerse de su superioridad numérica para flanquear al enemigo en el paso, los Skaven esperaban mantener a los duardinos a raya el tiempo necesario para que sus equipos de armas se pusieran en posición y abrieran fuego.